noches, amigos y amigas del fútbol aragonés. Hemos comenzado un pelín más tarde, os pedimos disculpas, pero bueno, os prometemos que vamos a recuperar con rapidez todo este tiempo perdido. Vamos sin más dilación con la primera división, con Rafa Beltrán. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. Jornada ayer, jornada en la que el Guanapís, el Sala 10, recibía al Fútbol Club Barcelona. Derrota en un encuentro, por lo que hemos podido escuchar con ese fantástico análisis que se hacía ahí a pie de campo de nuestros compañeros Héctor Brau y Alex Les, donde el Guanapís mereció algo más, ¿no? Pues sí, Guanapix a la 10 se quedó a las puertas de sumar un punto ante el Fútbol Club Barcelona, caía derrotado por 1-2. El equipo de Jorge Palos comenzó el partido con mucha energía, la verdad es que tratando de tú a tú al equipo del Fútbol Club Barcelona, pero los catalanes pues, se adelantaron en el marcador con un gol de Eric Martel. Antes del descanso, en un doble penalti, dado que el equipo catalán había llegado a las 5 faltas, Adri Ortego, la verdad que una ejecución perfecta, ponía el empate a 1 con el que se llegaba al descanso. En la segunda parte, Guanapix empezó muy bien, tuvo ocasiones para ponerse por delante, pero al final la eficacia que a la portería fue clave y Sergio González ponía el 1-2 en el marcador para el conjunto de Tino Pérez. Hasta el final, el equipo de Jorge Palos lo intentó con el jugador portero, con ocasiones. La verdad es que metiendo al equipo catalán en su área, pero no pudo ser y al final pues derrota por 1-2, que es una lástima porque el equipo se mereció más. Bueno, en una semana donde ha habido muchos movimientos también en el mercado, en esta primera división, y el principal, el que más nos puede afectar a nosotros, es el del Rivera, el del conjunto hermanado o dirigido por el Club Deportivo Tudelano, por el mismo presidente, por cierto. Pues sí, la verdad es que ha habido algunos cambios, ha habido un nuevo técnico, David Zamorano, que es el nuevo técnico del equipo de Rivera. Ahora mismo están jugando el partido contra Palma Futsal, van 3-2 perdiendo, en un partido muy igualado. Es un equipo que la verdad es que desde que han llegado los nuevos fichajes le ha dado un punto más al equipo y bueno, pues están ahí con Guanapix, con el Noya y tal. Bueno, va a estar muy apretado el final de liga. ¿Cómo ves tú en este momento a Guanapís después de de este resultado, de que jornada a jornada pues ha ido rascando pocos puntos y que el conjunto, sobre todo el conjunto ribero, el conjunto de Tudela, el Rivera Navarra, pues cuando le toca hacer los deberes, pues los hace algo mejor que nuestro equipo, que el Guanapís? Bueno, y la verdad es que he estado un poquito mirando estadísticas y tal. Yo creo que está complicado, no nos vamos a engañar, está complicado. Ahora mismo no ya ha pasado en nada de tener 2 puntos a pasar 13, a tener ahora 15, ha sumado 13 puntos en muy pocas jornadas. Rivera también está sumando y Guanapís de momento pues no está sumando porque el calendario yo creo que es muy exigente. La verdad es que está complicado, hay que sumar ya, para mí hay que sumar ya. Quedan 10 jornadas, 30 puntos por disputar, el equipo tiene 10 puntos. Yo calculo que la salvación estará en 27 puntos, con lo cual pues hay que sumar 5 victorias y casi 6. Yo creo que para salvarse, ha habido años donde se salvan con 29, ha habido años donde se salvan con 25. Yo creo que este año va a estar más cerca de los 29, 27, 29 por ahí, que de los 24, que es cuando bajó hace 3 años, el Guanapix. Tenemos invitado, ¿no? Pues sí, tenemos aquí a un amigo que ayer estuvo en el siglo XXI y la verdad es que nos hizo mucha ilusión que estuviera y bueno, él puede hablar mejor que nadie de lo que pasó ayer en el siglo XXI. Pues que nos cuente. Muy buenas noches. Bueno. Aquí estamos, ya tenía ganas de entrar también un poco a hablar aquí de fútbol sala y bueno, pues casi lo hago en una jornada en la que, bueno, pues como has dicho Rafa, estuvo el Guanapís muy cerca, ¿no? De conseguir pues mínimo un empate que yo creo que hubiera sido lo más justo, ¿no? Por solamente pues por el derroche físico y
y de la manera que salió el conjunto de Jorge Palos, además lo hablábamos en el pabellón a pie de pista, ¿no? Después del partido, que era una lástima, porque además creo que durante el partido se vio un equipo que tenía ganas, que estaba defendiendo muy bien en bloque bajo y queriendo salir a la contra para sorprender al FC Barcelona, pero bueno, al final hablamos de jugadores de primera talla mundial, jugadores que perdonan muy poco y que cuando están en pista, pues sus jugadores referentes, pues bueno, se nota mucho y ahí sí que sufrió mucho el Guanapís, pero bueno, yo creo que, como has dicho tú, Rafa, está muy complicado, pero a mí sí que me llama mucho la atención del Guanapís. He estado viendo estas últimas 3-4 jornadas del conjunto de Jorge Palos y me llama mucho la atención, no sé qué opinión tendréis vosotros, pero me llama mucho la atención que el equipo compite mucho mejor contra los rivales digamos, de la parte alta de la clasificación, que por ejemplo, pues la semana pasada frente a, pues ya salió goleado hace unas jornadas de Tudela, que quizás es el partido que más cerca está en la retina, que hizo mucho daño al conjunto, pero creo que también, pues, jolín, el partido de Copa del Rey frente a Noya también, pues no sé, le cuesta mucho más competir con los rivales de parte baja, por así decirlo, que con los de la parte alta, y no sé qué opinión tendréis vosotros, pero yo desde luego me llama mucho la atención, ¿no? Que el equipo se ve mucho más sólido frente a, pues, Fútbol Club Barcelona, frente, pues yo que sé, a Jaén. El otro día también se le vio, pese a tener varios errores, más solvente. No sé cómo veis vosotros, sobre todo tú, Rafa, que estás más acostumbrado a ver a Guanapís, ¿qué opinión tienes sobre eso? Yo, en principio, claro, para Guanapís yo creo que es más sencillo, entre comillas, tener claro el modelo de juego, el sistema de juego. Cuando juegas contra los grandes, pues sabes que vas a tener menos posesión de balón y bueno, pues si haces una defensa buena, si Iván, que habitualmente está bien, porque es el portero que más paradas ha hecho en la primera división, pues está bien, te mantienes en el partido, pero lo que marca la diferencia es el gol. O sea, al final lo que marca la diferencia es el gol. El equipo puede hacerlo muy bien, en estrategia yo pienso que está bien trabajado, en defensa está bien organizado, pero la justicia en el fútbol sala es el gol. Si tú no tienes la capacidad de marcar y los demás a la primera que tienen media ocasión te meten, pues eso es un problema. Entonces, el problema más grande yo creo que es cuando no tienes posesión de balón, pues sales a la contra y tienes opciones y tal, pero si no tienes la capacidad de acertar a la cara a portería, pues es el mayor lastre del equipo. ¿Tenemos comentario? Dice Loisera, ¿Guanapís o espabila o lo tiene claro? Pues yo creo que lo tenemos claro todos, que o espabila o la cosa se va a complicar. Mira, dice Alejandro Les por línea interna, ha ganado Palma 3-2 a Rivera. Buen resultado. Sí, pero es que ayer no ya gana 5-1 o sea, según una Magna le gana 5-1. Entonces al final son resultados que, jolín, que pues eso llama mucho la atención por la forma que tiene el Sala 10 de Guanapís de competir y luego pues eso, ¿no? Creo que le va a costar mucho. El viernes mismamente viaja a Murcia a jugar contra el Pozo de Murcia y creo que el calendario no es el más propicio pero bueno, al final hay que jugar contra todos y si quieres conseguirlo tienes que jugar contra todo y sacar lo máximo posible para conseguir esa salvación, que es una lástima que está muy, muy lejos. Bueno, pues amigos, damos por finalizada la primera división y nos vamos a centrar ya en la segunda. Rafa. Pues sí, nada, el sábado. Entre Ríos, Zaragoza, nuestro Colo-Colo, que me tocó ponerle voz y vaya lástima, ¿no? En una plantilla, pues la verdad que muy fuera de lo común, con Óscar Andreu convocado, pero que no pudo jugar. También el jugador del FC Barcelona, ex jugador del FC Barcelona, Emilio. Álvaro Munielo. Exacto. Que estaban presentes, pero que no pudieron jugar. La Roca Romero, pues fuera de la convocatoria por lesión. Algún zagal del Colo B. Y venía el Levante, que el Levante precisamente pues no es moco de pavo, no es un equipo fácil de jugar ni fácil al que jugarle. Sí, la verdad es que al final, pues bueno, era un partido complicado para Entre Ríos. El Levante, esta victoria, le permite estar en la lucha por el playoff, si no hubiera quedado descolgado. El encuentro comenzó pues con un Levante enchufado, salió con energía, pero la verdad es que se puso por delante
Entre Ríos Zaragoza con un gol de Juan Muniesa, que era su cumpleaños, además, con una asistencia de Paul Novo. Pero antes del descanso, pues 2 goles, el primero es de Pedrito y el segundo de Garrido, ponía el 1-2 y ponía ya por delante al equipo levantino. En la segunda parte, el Entre Ríos Zaragoza puso la energía, puso las ocasiones, puso la posesión del balón, pero entre la defensa, que estaba muy organizada, y el portero Nacho Sierra, que estuvo muy acertado, pues no consiguieron empatar, y Pablo García puso el 1-3 en el minuto 29 y al final, pues aunque lo intentó Entre Ríos Zaragoza con el jugador portero, pero no consiguió cambiar el resultado y se fue los 3 puntos para Tierras Valencianas. Lo que hablamos, un Entre Ríos muy mermado en lo numérico, muy mermado en la pista, pero que lo intentó absolutamente todo. Yo estoy de acuerdo contigo. Desde luego Nacho Serra fue el auténtico protagonista por parte del Levante, Unión Deportiva, de los granotas, que consiguieron llevarse los 3 puntos para la capital che, pues con una actuación excelsa, ¿no?, de su cancerbero. ¿Tenemos protagonista? Rafa, te pues sí, dejo que hagas tú la presentación. Pues nada, tenemos aquí hoy a un jugador importante de Entre Ríos Zaragoza, como es Fran Tabuenca. Hola, Fran, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Fran. Bueno, lo primero, agradecerte que estés con nosotros porque has tenido un percance, ¿no?, con el coche. Sí, aquí tengo a mitad del equipo arreglándome el coche. O sea, Bueno, que te viene de lujo el que te hayamos citado hoy para entrevistarte. Que ocurren otros. Sí, sí. Así también se hace equipo, también que lo sepas, así también se hace equipo. Sí, sí. Bueno, supongo que habrás oído un poco el análisis que hemos hecho de ese encuentro frente al Levante Unión Deportiva. Entraba en vuestros números, ya nos decía el Chino Franco que era un equipo muy complicado, muy complejo de vencerle. Ya el partido de ida, pues las cosas fueron complicadas, pero ¿os los esperabas tan fuerte en la catedral, en la Granja? Yo personalmente no, además veníamos de hacer un buen partido contra el Cira, fuera de casa, y mis sensaciones personales es que teníamos que ganar y que íbamos a ganar el partido. Luego al final sí que es una categoría que todos los equipos compiten. Este equipo, si está ahí también arriba, entrando en los puestos de playoff, es por algo, el Levante. Y al final consiste en meter goles y marcaron más que nosotros. O sea, competimos los dos equipos, pero ellos estuvieron más acertados. Tanto a nivel de cara a puerta, yo creo, como igual de competición. Fueron un poco más competitivos que nosotros. La verdad es que todos los equipos sufren baches, un equipo nunca es lineal durante toda una temporada, sufren baches, desconexiones y tal. Ahora estamos en un punto pues, en el que Entre Ríos Zaragoza pues, están unas semanas un poquito más complicadas. De los últimos 5 partidos pues, ha tenido 3 derrotas y 2 empates. ¿Cómo ves al equipo estas últimas jornadas? ¿Qué le pasa? Pues a ver, es inevitable esa sensación de frustración, de tristeza por estos resultados estos últimos 5 partidos, pero bueno, el equipo está unido, con ganas de seguir adelante, de afrontar los partidos que nos quedan para terminar la temporada y bueno, al final estamos todavía en puestos de playoff. Entonces, si hemos llegado hasta aquí y estamos en esos puestos, podemos seguir con la dinámica, recuperar la dinámica que teníamos a principio de temporada y por qué no volvernos a meternos en el playoff, que a día de hoy para mí sería el objetivo, intentar meternos en el playoff. Lo que pasa, Frank, es que nos habéis mal acostumbrado a lo largo de toda esta temporada, porque claro, os vimos líderes, os vimos pues muy arriba, muy enchufados, y claro, cuando uno, como digo yo, ya cata lo bueno, pues quiere seguir teniendo lo bueno, ¿no? Yo creo que en este caso, y me alegra que lo digas, el objetivo tiene que estar muy claro y el objetivo es meternos en playoff. Eso es así, sigue siendo el objetivo, ¿no, Fran? Sí, exacto. O sea, a estas alturas de temporada ese tiene que ser el objetivo, pero incluso cuando íbamos más arriba, yo que llevo varias temporadas aquí, yo era realista y se lo decía a todo el mundo. Sí, o sea, que no íbamos a luchar por quedar primero. Es que al final, pues la categoría es dura, hay equipos muy buenos que tienen plantillas muy largas y muy competitivas y que nos iba a costar meternos en playoff. Y así está siendo, vamos, nos va a costar, pero bueno, lucharemos y ese es el objetivo e intentaremos dar con la tecla ahora para recuperar esa dinámica en la que veníamos en la primera
en la primera vuelta y luchar por ese puesto de playoff. Sí, sí. Llevo viendo y observando pues muchos años la segunda división. Esta es la competición más igualada. Esta semana el primero y el tercero, que es Alcira, caían derrotados. Alcira caía contra el penúltimo y el Betis contra el final del Fútbol Club Barcelona, que es un equipo un poco particular. ¿Tú ves la competición la más igualada de los años que has estado tú en segunda división? Hombre, por los números sí, parece que sí. Llevábamos unas últimas temporadas en el que el primer equipo ha ganado con muchos puntos de distancia. Me parece que el año pasado Sala 10, el anterior Peñíscola, el anterior Noya. Y esta temporada, por lo que parece ya al momento, sí que está más nivelada. Esta jornada, lo que tú dices, todos los equipos que estábamos en playoff, me parece, o los 4 o 5 primeros, hemos perdido nuestros partidos y muchos en casa. O sea que sí que es una categoría este año muy igualada. Y esperemos que así sea hasta el final de temporada, que no se escape ningún equipo, que así le da más emoción a ese campeonato liguero y a los puestos de playoff. Sobre todo, ¿cómo ves a la plantilla? Comentábamos pues que bueno, esta jornada teníais compañeros convocados, pero sabiendo que no podían participar, que no podían estar en el 40x20. ¿Cómo ves tú la plantilla? Porque siempre optáis por tener una plantilla más o menos corta, aprovechando también que tenéis un buen filial y que tenéis chavales preparados para poder dar el salto a la primera plantilla. Pero en estos momentos en los que os estáis jugando tanto, que es meteros en el playoff, ¿cómo ves a la plantilla? A ver, yo aquí en el tema de la plantilla discrepo un poco con la opinión que igual otros compañeros o otra gente comenta de nosotros. Se dice que tenemos una plantilla corta, pero bueno, yo veo que la plantilla es como la de otros años, que al final hay jugadores que también jugamos muchos minutos y que bueno, que estamos gente para competir y para jugar. Sí que es cierto que este fin de semana aparecen convocados jugadores que no están entrenando por sus lesiones y que se animan a ir convocados por animar al equipo, estar en el banquillo, estar más jugadores metidos en el partido. Pero vamos, yo creo que estamos suficientes y que lo tenemos que sacar y cumplir con ese objetivo que hemos dicho antes. Los que estemos, unos días faltamos unos, otros, pero yo creo que hay gente suficiente para cumplir el objetivo. En eso yo estoy de acuerdo también con Fran, porque se puede cumplir el objetivo y el equipo tiene esa fe y ese juego para poder hacerlo. Y ahora, Fran, pues te toca el test que te vamos a decir. Es un test muy cariñoso. Es peor que el pinchazo, ¿eh? Es peor que el pinchazo que tienes en el coche. Yo a Fran le quiero mucho, y él lo sabe además. Hemos tenido la suerte de compartir vestuario, sí. Con lo cual todavía le tengo más aprecio personal y yo creo que alguna cosita sí que podemos contar. Bueno, empezamos. ¿Dónde te gusta jugar más, en casa o fuera? En casa. En casa. ¿Quién es el compañero que tarda más en salir del vestuario? El más fashion, el que más guapo. Chino, Manu Franco. Ya, Manu Franco. Sí. ¿Qué partido de tu carrera recuerdas con más cariño? Yo creo que el del ascenso a segunda división, aquí en La Granja, contra Manresa. Manresa. Hay varias personas que han dicho lo mismo. ¿Cuál es tu comida favorita después de un partido? Después de un partido, una hamburguesa. Una hamburguesa. ¿Qué música escuchas para motivarte antes de un partido? El pop actual, sí. Reggaetón o lo que haya actual, sí. ¿Qué prefieres? ¿Una sesión de vídeo, sesión de gimnasio o pista? Pista. Pista. Define con una palabra, Alfonso. Trabajador. Y la última, completa la frase. Entre Ríos Zaragoza, esta temporada se meterá en puestos de playoff. Muy bien, o sea, sabía que ibas a decir eso además. Sí. Bueno, no me complico, ¿no? Desde de cumplido, como en la pista igual, ¿eh? Muy bien, gracias, Fran. Para ti jugar con tu hermano. Que está aquí, Fran, porque ahora se mete. ¿Has visto cómo los dos hermanos han salido igual, ¿eh? Han salido jugando la pelota, ¿eh? Han salido jugando la pelota, ¿eh? Muy bien. Yo lo que le quería preguntar es qué supone para ti jugar con tu hermano. Es una alegría tremenda. Al final hay que aprovechar estos años, que nunca se sabe cuándo se acaba esto de la pelota, y me lo estoy pasando muy bien con él. Nos entendemos mucho y me lo estoy pasando súper bien con él. Sí.
Pues le tendremos que preguntar por el próximo partido, por el rival. La verdad es que es un rival complicado, porque Oparrulo lleva unos últimos partidos que está espectacular, lleva una racha muy positiva y si gana pasa Entre Ríos Zaragoza, que eso también hay que evaluarlo. Ahora en estos momentos tiene 31 puntos y es quinto clasificado. Es un rival complicado. ¿Cómo ves, Fran, el partido contra Oparrulo? Va a ser un rival muy duro porque tiene jugadores muy buenos que están muy hechos a la categoría, aunque son jóvenes, algunos de ellos. Aquí en casa sufrimos bastante, aunque empatamos. Sufrimos bastante, me acuerdo. Y luego llevan una dinámica, todo lo contrario a nosotros, llevan una dinámica positiva con 4 victorias, si no me equivoco, seguidas. Y fuera de casa siempre es complicado ganar. Entonces va a ser un rival muy duro. La última salida en Alcira sí que competimos bien. Igual los últimos minutos sí que ellos nos avasallaron, pero hay que recuperar esas sensaciones de estar compitiendo fuera de casa, de tú a tú. Intentar lo máximo porque va a ser lo que tú dices, Rafa, un rival muy duro este fin de semana. ¿Recuperamos gente para la guerra o no, Fran? Yo creo que iremos los mismos a luchar que este fin de semana. Bueno, pues a dejar el pabellón bien alto y la semana que viene, pues ojalá podamos decir que ha habido esa victoria del Entre Ríos Zaragoza, del Colo-Colo Zaragoza, con un gol mínimo tuyo, Fran. Eso sí, si lo metes, ya te puedes fijar en la cámara y hacernos el gesto de la L de la grada, ¿eh? Si no, llevarás. Además es mi celebración. No por eso, pero es mi celebración, la L. Por eso. Salió de la lesión y recuperó y metió un gol, nada más volver de la lesión. Pues sí, Rafa, ya sabes que a empujar, que no me da para más a empujar. Ya te dejamos bendecido. O sea que... Bueno. La semana que viene más, amigo. Un abrazo. Y un abrazo a todos los que están allí echando la mano con la rueda. Muy bien. Un abrazo. Gracias, Fran. Pues Fran Tahueca, un pelotero bueno junto con su hermano, con Jorge. Bueno, es que ahí se han juntado una ripa, una cuadrilla bien maja, ¿eh? Son unos chavales fantásticos. Fran es un chaval espectacular, buena persona, un chico que ama el deporte, que ama el fútbol sala. Yo la verdad es que me parece tanto él como Jorge, Manu, Marcos, todos los chavales aquí de Zaragoza. Pues ahora, por ejemplo, Fernando en la portería con Juan. El grupo es un grupo sano. Los chicos que han venido de fuera también es un grupico que suman mucho. Paul es un chaval también muy majo. Y bueno, Sunta, pues es oriental, tiene sus cosillas, pero es un chaval también muy majete y tal. Y bueno, la verdad es que es un grupo que la clave es la unión entre ellos. Sí que te quiero preguntar una cosa, porque hoy se ha hecho oficial que Shunta, el Samurai, va a jugar con Japón 2 encuentros amistosos internacionales. ¿Le va a afectar, nos va a afectar en la convocatoria o no? ¿O será con posterioridad a este partido? Será en las ventanas. Yo creo que no, ¿vale? Pero en principio, yo creo, además, al chico creo que le hace bastante ilusión, con lo cual es un estímulo también, porque al final recibes, date cuenta que es un chico que está fuera, que no está en su país, que tal, volver a lo que son sus raíces y volver a jugar con la gente y ser llamado por la selección de su país, yo creo que eso a él le viene bien y inclusive yo creo que para el equipo también, porque eso le motivará y le dará un plus también de confianza a él, que yo creo que el año pasado sí que se le notó cuando estuvo en Peñíscola esos 6 meses, que ahí sí que fue, yo creo, el periodo peor que tuvo Sunta aquí en España. Desde luego, como en Aragón no lo van a tratar en ningún sitio. Eso... Seguro. Aquí está, ya digo, es un chaval magnífico, un chaval muy majo y bueno, aquí lo tratamos muy bien. Bueno, pues ahí tenemos en la clasificación el Entre Ríos Zaragoza, el Colo-Colo de toda la vida, cuarto, persiguiendo al Family Casa Alcira y al Málaga, ciudad redonda. Redonda, sí. El Betis ya se ha ido un poquito de la clasificación, se ha ido, pero no está, esta semana ha perdido. Quiero decir, el Betis tiene 40 puntos. Por ejemplo, la zona de playoff, la verdad es que está muy luchada, muy igualada. Si nos damos cuenta, no hace mucho, Martorell estaba luchando por el playoff y ahora está 12º, con lo cual es que hay muy poca diferencia. Por ejemplo, entre el 12º, que está con 24 puntos, por ejemplo, ante Ríos, es que hay muy poco.
Es que hay 9 puntos. Es que, nada, estamos hablando del 12º y el cuarto. Es que está muy igualada y, como decía Fran, es así, está muy igualada. Toca apretar, toca atarse los machos y, desde luego, pues bueno, poner toda la carne en el asador, porque Entre Ríos está haciendo una temporada fantástica, nos tiene acostumbrados ya en esta segunda división a hacer buenas temporadas y lo que queremos es verlo lo más arriba posible. Si te parece, a ti te veré luego con las elecciones, ¿vale? Sí, vale, muy bien. Nos vamos con el futsal femenino, con la voz aterciopelada y dulce de Carlos Perena. Eso es, buenas noches. Muy buenas noches, Carlicos. No ha habido liga por los compromisos de nuestras selecciones. Cuéntanos qué hicieron las nuestras, porque las vimos muy felices, las vimos muy felices, aunque ya habían caído derrotadas, en este caso la sub-19, con la todopoderosa Madrid. Pues sí, a ver, ha sido un campeonato en el que, pues bueno, no ha podido haber clasificación de ninguna de las dos selecciones, pero sí que es verdad que lo estamos viendo año tras año, que Aragón ya no está tan lejos de esas selecciones top, ¿no? Entonces, yo creo que se está trabajando muy bien. Y bueno, se ha visto, ¿no? Pues partidos contra la todopoderosa Madrid, que bueno, pues que el equipo o los equipos lo intentaron, lucharon, pero no pudo ser. Pero bueno, reafirmo mis palabras, yo creo que Aragón en todas sus categorías está empezando ya a ser unas selecciones muy a tener en cuenta y veremos las próximas selecciones que van a competir en próximas fechas. Yo sé que te voy a meter en un jardín, pero te tengo que preguntar, porque la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo esta noticia. Me enteré, pues bueno, por un amigo común, que no vamos a desvelar, el caso Andrea Peña. Una jugadora que, bueno, que lo ha tenido todo en el futsal y que se supone que iba a participar con la selección aragonesa sub-19. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Pues que, bueno, Andrea Peña ha dejado el futsal y se ha pasado al fútbol, pues 2 semanas antes de la competición, y creo que, pues que, bueno, ha dejado algo mermada, ¿no?, a la selección, porque estamos hablando que era una jugadora de tercer año y una jugadora, pues bueno, primordial para el proyecto de la selección aragonesa. Sí, además una jugadora que tiene muchísima calidad con el balón en los pies. Al final las decisiones de cambiar de fútbol sala a fútbol 11, pues yo no sé realmente cuál habrá sido su decisión. No sé si ha sido pues quizás una falta de minutos. Sí que es verdad que Andrea tuvo una lesión de gravedad en la rodilla hace unas temporadas. De hecho, estaba yo en el banquillo. Y bueno, pues sí que es verdad que ha podido notar esa baja, porque pues una jugadora muy ofensiva, una jugadora que sabe jugar muy bien entre líneas y una jugadora que tiene muy buena definición, ¿no?, de cara a portería. Entonces, pues la verdad que para palo, sí, para la y que era una de las perlas de nuestro futsal. De hecho, pues bueno, una jugadora que estaba llamada y que yo creo que sigue estando llamada a hacer algo importante. Esperemos, pues como pasa muchas veces, ¿no?, que coquetean con el fútbol hierba, lo catan, lo huelen y luego vuelven, ¿no?, al futsal. Esperemos que sea ese el caso, porque ya te digo que incluso pues sorprendía, ¿no?, su salida del Guanapis al Delis, acababa en el Entre Ríos, en el Colo-Colo, pero la verdad es que en el Colo tampoco la hemos disfrutado mucho, ¿no? No la hemos visto jugar mucho, y como tú dices, pues que sea para bien. Si al final lo que nosotros deseamos es que la chica esté contenta, esté feliz y pueda disfrutar, ¿no?, del deporte que ella elija, que es lo que toca. La sub-16, mucho mejor que la sub-19, o al menos aparentemente.
Sí, sí, y lo mismo, ¿no? Al final yo creo que hay jugadoras de muchísima calidad, hay jugadoras que han debutado también en categorías nacionales y eso se nota, ¿no? Sobre la pista. Yo creo que sí que es verdad que la sub-16, al menos a mi modo pues de verlo, yo creo que ha estado ahí más cerquita, ¿no? en juego respecto a sus rivales y bueno, yo creo que también una selección potente, una selección de jugadoras que pueden destacar en un futuro con sus equipos y esperemos que también cuando pasen, ¿no? a ser esas jugadoras que defiendan la sub-19. Bueno, pues si te parece, vamos muy rápidamente con lo que va a ser esta jornada. Vuelve la segunda división, vuelven las nuestras a jugarse el cocido en la liga. Eso es, tras el parón, pues yo creo que vuelve esto con 3 partidos también muy interesantes. 2 se van a vivir en el pabellón de la Granja y otro se vivirá en Hospitalet. En el pabellón de la Granja comenzará el grupo Reciclate César Augusta, que recibirá al equipo ibicenco. El equipo ibicenco que ha tenido estos partidos que ha tenido victorias, ahora parece que no está consiguiendo ese juego pese a los refuerzos que ha tenido, y un grupo Reciclarte que yo creo que está otra vez asentándose en los puestos de arriba, en los puestos de playoff. Yo creo que habrá un +3 en la Granja, pero ya hemos visto también que el equipo de Ibiza en muchas de sus visitas lo pone más difícil como visitante que como local. Acto seguido jugará el Entre Ríos Zaragoza, recibirá al Bisontes Castellón, un Bisontes Castellón que no es el de las pasadas temporadas, que le está costando más esta temporada, ya que ha sufrido bajas y bueno, pues veremos el conjunto de Sergio Molina si retiene también esos 3 puntos en la Granja y también asienta el equipo en la parte noble de la clasificación y a ver si tenemos ahí un triplete de equipos que se puedan meter en playoff de ascenso a primera división. Y Guanapis Aldelis Intersala 10 viajará hasta la siempre complicada pista de Hospitalet, una pista que ya hemos hablado muchas veces de ella, un equipo que la tiene muy bien cogida. De sus grandes dimensiones, Carlos, de sus grandes dimensiones. Eso es. Yo siempre he tenido mis dudas de que se pueda jugar ahí por las dimensiones. Sí, las tendrá, el problema es la pared y la grada que está muy cerca y creo que fue la temporada pasada donde Noah tuvo ese percance, ¿no? Un choque que salió disparada hacia la grada y se golpeó fuertemente, ¿no? Que se detuvo el partido bastante tiempo. Entonces, pues bueno, veremos a ver también cómo se desenvuelve ese partido, que será seguramente un partido que habrá que macerar bien, habrá que elaborar bien y jugar con paciencia en esa pista. Partido duro. Creo que tenemos comentario. Dice Sergio, hombre, nuestro estimado seguidor, con el Ibiza vendrán jugadoras que antes jugaban en el Sala Zaragoza. Pero ¿cuáles de ellas? Porque el año pasado anda que no pasaron jugadoras. Pues a ver si alguien de los que nos están viendo nos lo dicen, porque tengo el nombre en la punta de la lengua. El propio Sergio nos lo puede decir, nos lo tendrá que decir. Solo hace falta que pregunten siempre, macho, para que no sepan. Lo tengo ahí y ahora no me sale, pero creo que son 2 jugadoras, ¿no? Habéis pillado al Carlicos de calzoncillos, pero sí, bueno, no pasa nada. Me ha pillado. Bueno, pues mientras Sergio nos dice que jugadoras del Sala Zaragoza van a visitarnos de nuevo o van a volver a casa, desde luego creo que aragonesas no. Creo que si son las del año pasado, había una y no está en ese equipo. ¿Vale? Está en primera división. No son aragonesas, no. Vamos con la autonómica, porque la autonómica, ay amigos, en la autonómica. ¡Qué partidazo tenemos! Ahí se va a decidir. Yo creo que se va a decidir todo, Carlicos. Pues sí, mira, y vamos a dejarlo para el final, ese partido tan esperado. Mira,
Dos partidos el viernes, un Alfajarín femenino contra el Tapigrama Sofas Inter Sala 10, un partido que yo creo que va a ser también muy, muy interesante por cómo lo están haciendo el Alfajarín y cómo lo están viniendo haciendo las jugadoras del filial de Inter Sala 10 en las últimas jornadas. Habrá otro partido en viernes, la Cigüeña contra Borja. Borja en última posición, que lo están haciendo bien en juego, pero que no están obteniendo esos resultados en forma de victorias. Un equipo que tiene esa veteranía y juventud, pero yo creo que será un equipo que en las próximas temporadas yo creo que será un equipo muy a tener en cuenta. El domingo, dos partidos, el filial de César Augusta contra el filial de Entre Ríos Colo y el partido de los partidos, ¿no? El partido donde no se puede fallar en ninguno de los dos bandos, ese San Viator contra Avenida Alagón, un partido que hay en juego mucho más que 3 puntos, o sea que, la Liga. Que va a haber mucha gente en ese pabellón siglo XXI a las 10:25 de la mañana. Pista B, pista De la B, pista. siglo XXI. Antes de entrar en harina con una de nuestras protagonistas, los comentarios que ya nos han chivado. Dice, son pistas, son jugadoras sudamericanas. Sí, es que a mí lo que no me sale... Mira lo que nos dice. Ahí está. The House nos dice Tatiana, Camilia y Caliani. Joder, pues se ha llevado medio Sala Zaragoza. Yo es que no me acordaba de los nombres, y te digo la verdad. Camila, sí, mira, ahora me ha venido, pero las otras dos me bailaban bastante los nombres, lo siento. Pues siempre agradecidos a todos los que nos siguen con esa sabiduría que a nosotros nos falta, que no está de más, no se nos caen los anillos por reconocerlo. Bueno, ahora sí, ahora nos centramos en ese partidazo de la jornada que puede suponer, pues, o bien un golpe de autoridad para el Alagón, o bien, pues, echarle la garra por encima el San Viator al Alagón. Sí, porque una victoria de Avenida Alagón yo creo que puede ser casi una sentencia para conseguir ese título liguero y entrar en el playoff de ascenso a segunda división, y una victoria de San Viator pondría todo patas arriba otra vez entre ellos dos. Ahí sí que habría un cambio otra vez de líder, estarían un punto por encima y bueno, pues a no dejarse ningún punto ninguno de los dos equipos. O sea que ya dijimos que la pasada jornada con esa jornada de descanso que tenía Avenida Alagón y San Viator, que pues con una victoria hubiera cogido el liderato otra vez con 3 puntos por encima, pues bueno, ese empate pues no le benefició para nada y veremos a ver qué pasa este domingo, que por eso hay más que 3 puntos, porque yo creo que va a haber mucho nervio en la pista y veremos a ver San Viator, que es el que tiene que salir con más decisión a llevarse el partido, a ver si no se precipitan y no tienen algún susto. Pues si te parece, vamos a preguntarle a la protagonista, a una de las protagonistas. Pues ya tenemos a Eva, de la Avenida Alagón. Muy buenas noches, Eva. Hola, buenas noches. Buenas noches. Además que conoce bien a los dos equipos. Sí. Anda. La tenemos de infiltrada. Sí. Bueno, Eva, ¿qué supone esta finalísima anticipada o bueno, nosotros lo catalogamos así, es un partido no de 3 puntos, de 6 puntos. ¿Cómo lo vais a vivir? ¿Cómo lo estáis viviendo ya durante esta semana? Bueno, nosotras lo estamos viviendo pues con muchas ganas, con mucha ilusión por jugar ese partido y sobre todo por llevarnos esos 3 puntos que, como tú bien dices, son 3 puntos de oro, pero siempre pues desde la calma, con cabeza y hacer un partido serio, que es lo que queremos plantear. Además, en el partido de ida que jugasteis en Alagón, se llevó la victoria San Viator, pero prácticamente todas las ocasiones de gol fueron de Avenida Alagón y se fue del partido sin haber conseguido un gol. ¿Cómo habéis trabajado
este partido. No creo que vayas a decirnos aquí toda la estrategia, pero ¿cómo lo habéis vivido esta semana? Bueno, pues sobre todo teniendo claro cuáles son también nuestras fortalezas, pues trabajando durante toda la temporada como lo venimos haciendo y teniendo claro pues un poco lo que comentabas, de que en aquel partido es verdad que llevamos nosotras todo el peso del partido, que la mayor parte de las ocasiones fueron nuestras y bueno, vamos un poco pues con la idea de que pues vamos a poder conseguir esos 3 puntos si lo damos todo. Es verdad que hay veces que el balón pues no quiere entrar, pero bueno, que nosotras lo vamos a luchar y lo vamos a intentar. Y Eva, con lo apretada que está la liga, me imagino que también estaréis, bueno, yo creo que con un ojo mirando también al golaveraje. Porque como la también, cosa acabe, ahí de reojo. Ahí. Lo llevamos ahí de reojo mirándolo también, pero bueno, que el objetivo fundamental es eso, salir a por los 3 puntos y bueno, salir a por todas para que no haya ningún tipo de otra preocupación. El mensaje es claro y es que vais a salir a por los 3 puntos desde el minuto 1 en la pista. Bueno, como todos los partidos que llevamos jugando esta temporada, pues que al final pues hemos salido a ganar, a conseguir los 3 puntos y sabemos que es un partido pues clave, que es un partido importante y posiblemente decisivo, pero nosotras vamos pues con la misma actitud que a todos los partidos. Y viendo vuestro bagaje en lo que es la temporada, porque sois el equipo más goleador y el menos goleado, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo se lleva? Bueno, pues con el trabajo del día a día, básicamente. Sí que es verdad que en otras temporadas pues nunca había sido un punto fuerte a lo mejor de la avenida, no habíamos sido especialmente un equipo goleador, pero bueno, sabíamos que eso era pues una de las cosas y aspectos que teníamos que trabajar y es algo pues por lo que esta temporada pues hemos estado luchando pues para conseguir tener mejores números en ese sentido. Y luego, bueno, pues con una buena defensa y que tenemos a Julia a tope. Eva, ¿qué destacarías de San Viator? ¿Qué figuras del equipo destacarías? Bueno, yo creo que en general tienen muy buenas jugadoras pues a nivel individual. A mí personalmente pues me gusta mucho la forma de jugar de Laia, pero bueno, que tienen jugadoras de cualquier tipo y perfil, incluso pues eso, más de disparo. No sé, tampoco me decantaría por una, pero bueno, sí que es verdad que es un equipo que a nivel individual pues son todas buenas jugadoras y bueno, que son muy luchadores, que siempre pues es verdad que eso lo transmite el San Viator en todos sus partidos, pero bueno, que nosotras vamos a salir a afrontar el partido pues como hacemos todos los partidos. Yo quería preguntarte porque yo lo he dicho antes, digo que el que a lo mejor tiene más presión en este partido va a ser San Viator, por eso de ir ahora por debajo en la clasificación, por jugar en casa y por la importancia de esos 3 puntos, pero cualquiera de los dos equipos para llevarse los 3 puntos, ¿tú cuál crees que va a ser la clave en un partido de tanta importancia? Bueno, yo creo que sobre todo estar concentradas y no cometer errores. Sí que creo que pues estando tan apretada la clasificación también pues lo que comentabas antes de que los nervios pueden jugar alguna mala pasada, algún despiste, entonces bueno, no sé, creo que eso también al final es algo que pues que está ahí, pero una vez que empiezas a jugar en la pista pues todo eso se relaja y yo creo que la concentración sí que va a ser clave y un poco pues las fortalezas que cada equipo pueda tener, pues ya esperemos verlas el domingo, perdón. Domingo. Bueno, Eva, la última. Te tengo que preguntar primero por cómo ves al equipo una vez ya tengamos esta batalla a futuro
y cuál es tu futuro en el futsal, si va a estar ligado de la mano de la Avenida Aragón o te veremos con otra zamarra, con otra camiseta. Bueno, pues de momento el futuro nosotras lo vemos el domingo. Entonces, a partir del domingo veremos. Sí que es verdad pues que tenemos mucha ilusión, que tenemos muchas ganas, que estamos afrontando esta temporada pues con, no sé, con otra madurez, yo creo también, sobre la pista y todos los partidos. Y bueno, pues ojalá podamos conseguir pues eso, el objetivo, quedar a final de temporada primeras en la clasificación y luego pues ya veremos. Yo por mi parte pues estoy muy a gusto en Avenida, había pasado por varios clubes en Zaragoza, pero pues es un club pues muy familiar en el que siempre me han recibido con los brazos abiertos, que se cuida a las jugadoras, que eso es muy importante yo creo, y también en un Primera Autonómica, que no siempre es así. Y bueno, por mi parte, bueno, yo no me veo en otro sitio ahora mismo que no sea aquí en el Avenida. Pues con esas palabras nos quedamos. Mucha suerte en ese partidazo, en ese clásico que se va a vivir en nuestra Primera Autonómica. Y la semana que viene, pues narraremos y diremos lo que ha ocurrido ahí. Y a ver si la Avenida Aragón es el flamante, no vamos a decir vencedor ya de la liga, pero bueno, la va a tener muy encauzada o no, o si el San Viator. Esperemos que narréis la victoria del domingo de la Avenida y con eso de momento nos conformamos. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un besico. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Carlicos, que ya nos hemos puesto a charlar mucho, a ver qué dice por aquí comentario. ¿Os habéis enterado de lo sucedido en Segunda Autonómica Femenina, que Caspe celebraba el ascenso a primera sin saber que tenían que jugar playoff? ¿Han tenido que emitir un comunicado y se daban por ascendido? Pues no, Pelo y Sierra. Yo por lo menos no. Sí, yo sí. Y bueno, he podido hablar con una persona de Caspe que nos ha hablado a través de la cuenta del Fútbol Sala Femenino en Aragón. Sí que es verdad que yo no me había enterado, por ejemplo, tampoco de que iba a haber un playoff de ascenso. O sea, yo pensaba que iba a ser como había sido las temporadas anteriores, que el campeón de cada grupo que iba a ascender. Y bueno, no sé si estaban las bases o no. Yo sí, vuelvo a repetir, no me había enterado. También me han contado cosas de ese partido que se vivió en Caspe contra Entre Ríos Colo. Pero bueno, lo va a dejar ahí. Hasta ahí podemos leer, ¿vale? Sí, porque no he visto el partido. Como no vi el partido, pero bueno, sí que es verdad que a través de la cuenta nos escribieron muchas personas diciendo que había sido, pues, es un poco raro que toda la temporada no había cedido ni un solo punto Entre Ríos y en ese último partido, pues bueno, que no. Pero bueno. Lo que digo, no vi el partido y a lo mejor lo que sí que puedo decir es que sin saber qué es lo que ocurrió, pues bueno, al final tú cuando ya no te juegas nada, aunque sí que es verdad que jornadas anteriores no se jugaba nada, pues bueno, cuando un equipo no se juega nada y el otro sí que se está jugando, pues estar ahí y clasificarse o creer que con la victoria se va a conseguir un ascenso, pues al final. Pero bueno, repito, no sé qué es lo que ocurrió, la verdad. Que nos pilla el toro tú. Nos vamos con la Segunda División B y con la División Juvenil. Toc, toc. Buenas noches, Francho. Buenas noches a toda la Alejandro Oliva. Muy buenas noches. Segunda División B, amigo. Y ha habido de todo. Bueno, malo y regulero. Vamos a empezar con lo bueno, si te parece. Así es, Francho. La verdad es que increíble, ¿no? La manera de ganar una revancha, ¿no? que tiene Pinseque. Venía con esa espinita de Picasen. Ya decíamos que en el partido de ida ganaba 1-9, un muy mal partido de los de Pinseque. Francho, estoy encantado de poder decir que Pinseque se la ha devuelto a Picasen. 1-7 en tierras valencianas. La verdad es que un gran partido por parte de los jugadores de Pinseque, demostrando la autoridad, ¿no? que tienen que tener en esta categoría. Jugadores como Gascón, Marcos, que lo tendremos más tarde, que aunque sea una de las incorporaciones, pues
tiene que intentar tirar, ¿no?, un poco del carro. Se le ha visto un gran potencial al jugador de Pinseke y lo está demostrando poco a poco. A un punto del playoff de ascenso está el conjunto de Pinseke. Luego teníamos también, ¿no?, teníamos derbi muy igualado hasta los últimos 5 o 6 minutos de la segunda mitad, hasta los últimos minutos del partido, donde Tauste, ¿no?, conseguía llevarse el encuentro con gran acierto de cara a portería. Ya sabíamos cómo Entre Ríos Zaragoza pues iba igualando, ¿no?, un poco el juego que daba Tauste, conseguía aguantar los envites, pero finalmente Tauste era el que se llevaba la victoria. En ese derbi que tan deseado y tan esperado estaba, ¿tú crees que le ha podido influir el estado de muchos jugadores del primer equipo y el que ya se haya tenido que extraer jugadores para, bueno, de alguna manera completar la convocatoria? Es posible, ¿no?, que estas últimas jornadas esté pecando un poco de eso, Entre Ríos Zaragoza, y se esté quedando sin fuerzas, ¿no?, sin fondo de armario a lo mejor en el segundo equipo, y tenga que estar subiendo chavales del juvenil, como ya lo hemos visto en anteriores jornadas. Están otra vez en una racha que no es la mejor. Venían de ganar a Villadequel, aunque vuelve a parecer que caen. Es un calendario muy complicado el que tiene Entre Ríos Zaragoza, ya lo sabemos. Sí que es cierto que no es el mejor momento para remontar una mala situación. Siguen estando a 4 puntos del descenso. De momento se salva el Colo-Colo y esperemos que así lo haga. Seguimos con Quinto. Así es, Quinto hacía los deberes porque recibía al líder, recibía a Orchotabe, y de qué manera, ¿no? Le dejó jugar, le dejó espacio Quinto al líder. No supo cómo hacerlo en el pueblo de Quinto, no supo cómo jugar. Quinto aprovechó sus grandes acciones defensivas, se supo encerrar atrás, supo defender, supo salir a los contraataques y consiguió un empate muy valioso, porque sí que es cierto que parecía que estaban volviendo a caer, ¿no?, que parecía que iban a caer un poco en la clasificación, y este empate yo creo que les vuelve a dar alas para seguir en este vuelo complicado que tienen por delante. Pero tú ya avisabas, que el Quinto en casa se iba a hacer muy fuerte y que parte de la salvación salía de su pista. Así es, al final es un equipo recién ascendido, lo decimos todas las semanas, y yo creo que se está convirtiendo en el temido de los de arriba, porque a cada equipo de los líderes que se pone líder le consigue sacar un empate, le consigue sacar una victoria, como a Picassent en Valencia haciendo una gran remontada. El temido, ¿no?, de los grandes, que yo creo que está cómodo cuando no tiene que tener la pelota. Es un equipo que deja jugar, es un equipo que le gusta dejar jugar y que lo hace muy bien, consigue salir muy bien a los contraataques, y a lo mejor cuando recibe equipos como Villadequel, ¿no?, que contábamos la semana pasada, y tiene que ser él el que asuma el riesgo, ¿no?, de atacar, el riesgo de ceñirse al ataque, a lo mejor es cuando peor lo pasa el Sala Quinto. Tenemos comentario. Dice Julián Odegar: Quinto disfrutando de esa tranquilidad en media tabla y dando mucha guerra a los equipos de arriba. Totalmente de acuerdo. Completamente. Es que es así, esa es la lectura. Esa es la lectura. Ha conseguido puntos de ventaja sobre los de abajo, ha conseguido hacer un gran inicio, un gran inicio, ¿no? Ya estamos a finales, combinando con esta mitad de año, y ahora tiene esa tranquilidad, ¿no?, de poder disfrutar de la segunda B, de poder disfrutar de un fútbol sala que de momento pues les está saliendo bien y están consiguiendo competir a los mejores de la categoría. Y el cuarto en discordia, que es el que nos falta de decir. Ha habido derbi. Es partidos. Verdad. Vale. Yo ya se me va la pelota. Dinos los próximos partidos. Pues mira, pues Orchotabe vuelve a recibir a uno de los nuestros, Tauste, el que viaja. Veremos a ver, ¿no? Es un partido complicado para Tauste, viene de ganar el derbi, a lo mejor puede remontar esa situación en la que venía, ¿no?, que decíamos que venía de caer ante Villadequel, venía de caer partidos que a priori era el favorito. Veremos a ver si consigue dar la campanada y meterse otra vez en la lucha, ¿no?, entre comillas, por ese playoff, donde se me ha olvidado comentarlo, quería comentarlo, es una lucha súper igualada. Tenemos a la Guru tercero con 49 puntos, Picassent cuarto cerrando el playoff con 48, y ya tenemos a Pinseke quinto con 47. Ya un poco más abajo sí que está Tauste a 4 puntos, pero lo que digo, yo creo que cualquiera de los tres, Pinseke, Picassent, la Guru, se puede quedar fuera. Esto va de rachas. Ahí lo estamos viendo, ¿no?, como
conste, está algo más lejos, me había equivocado yo, está a 10 puntos, pero lo decimos, ¿no? Es un playoff muy, muy igualado y seguro que vemos una última parte de la temporada muy interesante. También tenemos a Entre Ríos, ¿no? Que recibe a la Uru, justo hablamos de él, tiene un partido complicado y esperemos que consiga sacarlo adelante. Un empate daría alas, un empate sería, yo creo que lo firmábamos absolutamente todos con esta mala racha que viene pasando Entre Ríos. Pinseque que recibe al líder, recibe a Vulcanizados, partido muy importante para Pinseque. Si consigue sacar puntos de este partido se le va a encaminar bastante, ¿no? E intentar esa clasificación, no se va a quedar atrás, que yo creo que es lo importante en esta lucha, ya no tanto ganar sino no perder, para no quedarte atrás de los mejores. Y por último Sala Quinto, ¿no? Que viaja a Cervena. Veremos a ver qué puede hacer Sala Quinto, si deja jugar o asume el riesgo, ¿no? Como decimos, y consigue ganar algún punto. Bueno, pues si te parece, le vamos a preguntar a uno de los protagonistas de excepción sobre ese partido de Pinseque frente al líder de la categoría. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros y sobre todo hablar de lo que nos gusta, ¿no? Que es el fútbol sala. Y del partido en cuestión, la verdad que tuvo dos momentos claves, porque en el primer tiempo la verdad que estuvo todo el partido ajustado hasta la expulsión de Gascón, que lo expulsaron con roja directa. Y la verdad que Picasen no supo aprovechar esa expulsión porque justo Almenara marcó gol estando 4-3. La verdad que fue un palo para ellos y ya luego terminó el descanso y ya a la vuelta del descanso empezamos muy bien y creo que no sé si metimos 4, casi 5 goles seguidos. Vamos, es un dato que me había escapado de la expulsión de Gascón. La verdad es que no lo había leído por ningún lado. Es recalcable, ¿no? Conseguir adelantarse ante Picasen con un jugador menos. Gran momento, como tú dices, de partido para hacerlo. Y me imagino que en el vestuario, porque coincidió prácticamente cuando ya os ibais al vestuario, ahí saltarían chispas, ¿no? De venga, pues, venga, que hay que ya que nos han jodido, vamos a joderlo nosotros, hablando mal y pronto. Pues la verdad que sí, porque también veníamos del partido de Ibarra, que también pasa lo mismo, expulsan a Gascón y la verdad que nos levantan un 3-0. Entonces yo creo que aprendimos de eso y supimos de darle la vuelta. La verdad que yo creo que toda la mala suerte que tuvimos en el partido de ida no la tuvimos en el partido de vuelta, porque marcamos 2 o 3 goles que tuvimos un pelín de suerte. De eso te quería hablar yo, del partido de ida. ¿Viajabais a Picasen con esas ganas de revancha, esas ganas de venganza ante Picasen? A ver, la verdad que teníamos muchas ganas, sobre todo por la dinámica que llevábamos, ¿no? Pero bueno, también es que nos metieron 9-1, que yo hacía bastante tiempo que no me sentía tan superado en un partido, y menos con Pinseque, ¿no? Que nos marcasen tantos goles y nosotros tan pocos. Entonces ibas con la incertidumbre de qué puede pasar. Pero bueno, nosotros veníamos con buena dinámica, nos están entrando muchos goles, que al final el juego de Pinseque es marcar más goles que el rival. Y la verdad que tuvimos esa suerte. Pero bueno, yo creo que merecida victoria y ya por el próximo que esta falla. A ver, porque tenemos por ahí a nuestros scoutings del futsal que nos dice, oye, Marcos Gracia tiene mucho gol, mucho gol, se le caen los goles. Y creo que con uno de nuestros colaboradores, con uno de nuestros hombres del equipo del 40x20, has jugado en el campeonato de universidades. Sí, eso es cierto. La verdad que digo, a lo mejor sale en la entrevista también. La verdad que darle recuerdos, que me llevó una gran amistad. Y bueno, lo de los goles, pues este año la verdad que me está costando un poco más. Al final vienes a un nuevo equipo y te toca adaptarte, ¿no? Pero bueno, llevo 16 goles, que más o menos no es un mal número, pero bueno, acostumbrado al año pasado que marqué 40, pues es lo que hay. Eso te quería preguntar yo también. Personalmente, ¿cómo estás en Pinseque, no? Creo que a lo mejor es el primer año, ¿no? Que tienes ese objetivo de ascender a una categoría profesional, ese objetivo tan grande, ¿no? Que
que igual no os plantea el club, pero sí os planteáis vosotros seguramente en vuestras cabezas, llegados a estas alturas de la temporada, perdón. ¿Cómo te sientes tú personalmente en el equipo y durante esta temporada? Bueno, pues yo partiendo de que vengo del Almonacid, que hemos estado 2 años, la verdad, que luchando por los puestos de a ver si nos salvábamos o no y al final nunca lo lográbamos, pues la verdad que es diferente, mola más jugarse entrar en playoff que un descenso, así que yo la verdad que súper contento. Yo creía, o sea, me veía capaz de dar el paso a Irapinse, que podía ser una de las claves de poder llegar a jugar un playoff, que la verdad que yo creo que es el sueño de cualquiera y más en segunda B. Entonces la verdad que yo me veo con ganas y yo creo que se puede. La verdad que cada entrenamiento hablabas con la gente veterano, con Gascón, Brian, y dicen, joder, me recuerda cuando llegamos a playoff, porque salen las cosas, la gente súper positiva, estamos bien, y la verdad que cuando estás bien al final salen las cosas. Tenemos comentario. Maite Martí, crack. Comentario corto, pero redondo, Sí, redondo. Unas compañeras de mi pueblo que les he dicho que se uniesen. Les agradece. Te tenemos que preguntar por ese encuentro frente al líder. Ya lo decía Alex Oliva, un partido, no te voy a decir una final, pero un partido donde podéis pegar un golpe encima de la mesa y subiros a ese carro persecutorio de estar en el playoff. A ver, yo creo que este partido es clave, ¿no? Porque al final los equipos de arriba no están perdiendo ninguno. Entonces yo creo que para intentar alcanzarlos hay que ganar a este tipo de rivales, porque la verdad que están ganando todo también, que ese es el problema de que esté tan caro el playoff. Así que la verdad con ganas, porque en la ida también se nos dio muy bien, porque creo que ganamos, no sé si, no recuerdo el resultado, pero no sé si 6-6-4 o así. Así que la verdad que ganar en casa a Tafalla y más con la dinámica mala que llevábamos, que veníamos de perder 3 o 4 partidos, yo creo que la verdad que fue bastante bien. Entonces ojalá repetir el resultado. Yo creo que igual fue ese el punto de inflexión, ¿no? En la temporada en el que vosotros igual hicisteis clic, porque es cierto que no empezasteis con el mejor pie, incluso Colo-Colo empezó mejor, ¿no? A inicios. Ese viaje a Tafalla yo creo que os vino muy bien, conseguisteis hacerle clic que era necesario y estáis aquí ahora mismo. ¿Cómo ves a Pienseca a final de temporada? ¿Crees que es posible el ascenso? Pues estando como estamos, yo confío en que sí. Bueno, te lo dirías, o sea, segurísimo, pero tampoco quiero anticiparme porque la liga también es muy larga y también juegan otros equipos, ¿no? Pero yo creo que si hacemos nuestro papel en la liga, yo creo que podemos estar ahí en playoff e incluso luchar por un primero o segundo puesto tranquilamente. Pues mira, no te vamos a despedir nosotros, te va a despedir otra persona. ¿Qué pasa, Marcos? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí. Es que justo cuando te he visto, digo, pues claro, cuando hablábamos de quién venía y tal, no me había fijado y justo cuando te he visto, digo, pues es que con este está jugando yo. Pues sí, yo encima que soy fiel seguidor vuestro y demás, muchas veces te veo y digo, algún día le hablaré, pero así siempre se me pasa. Así me gusta, eso es lo que nos gusta a nosotros, que nos veáis. Bueno, oye, pues... Una última, me han comentado, Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo hace las fotos el fotógrafo, el otro Marcos? A Marcos Bellido. Pues la verdad que es un fenómeno, lo tenemos ahí haciéndonos las fotos, incluso lo tenemos en nuestra canción, que tenemos una canción propia del equipo, que se llama Pinse que Pa, por si lo queréis ver en YouTube. Así que la verdad es que muy contento, es una persona 10 y bueno, a ver si nos saca guapos en la victoria de este finde. Vamos con los comentarios y ya despedimos a Marcos. Dice Luis Herrera, ¿qué diferencia encuentras en la segunda B grupo 3 y la segunda B grupo 2? Ya que has jugado en ambos grupos, crack. Bueno, pues yo creo que la principal diferencia es que los jugadores en la Liga Catalana son mucho más técnicos que en la que estoy jugando ahora, pero también son mucho más duros los del País Vasco. Así que yo creo que la diferencia es eso, que la Liga Catalana es más técnica, hay mejores jugadores, pero yo creo que es mucho más difícil igualada la que estamos ahora. A ver, que tenemos una última, pero una última ya, que si no, el pobre Alex no va a decir nada. Julián Odegar, ¿con qué entrenador se queda
¿Con Juan Carlos Sánchez o con Salanueva? ¿Papá o mamá? Bueno, es buena pregunta, ¿eh? No me quiero mojar porque... Por si acaso. Si no Dani no me sacará estos partidos. No, pero la verdad que con los dos entrenadores súper bien, una relación muy buena, los dos saben mucho de fútbol sala y la verdad que genial, no tengo ninguna queja respecto a ellos. Pues Marcos, gracias, un placer que hayas estado con nosotros en 40 Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros también por, sobre todo, dar visibilidad al mundillo de fútbol sala. Un saludo. Un abrazo, Marcos, suerte. Bueno, muy rápidamente, Alex Oliva, cuéntanos División de Honor Juvenil, pero a escape porque se nos echa el toro de encima. No paro, Francho, empiezo y no paro. Pues Guanapés conseguía los 3 puntos ante el Alcañiz en un partido fácil, entre comillas. Conseguía mantener el liderato, 6 puntos arriba de Entre Ríos Colo-Colo, que también hacía los deberes, ganaba también por 5-1 ante la Cigüeña en el partido de la jornada. La Cigüeña que parece que ya no está al nivel de los de arriba, como sí lo está Ebrosala en Casablanca, que conseguía 3 puntos complicados ante un Gran Vía que no conseguía aguantar el último envite de los de Casablanca y se terminaba llevando los 3 puntos el conjunto que ahora mismo está tercero en la clasificación y que ha conseguido distanciarse un poco, ¿no?, del cuarto en discordia, como es Boca Ijar, que caía, ¿no?, sorprendentemente por 5-6 ante Pirineos en un partido donde yo creo que los dos equipos jugaron a lo mismo, salir al contraataque, y eso fue lo que perjudició al conjunto de Ijar. Luego tenemos también a Coras, que hacía los deberes ante uno de los colistas, ante Lepanto por 8-3. La Almozara, que caía ante Rivera en Navarra en su viaje a tierras navarras. Utebo, que conseguía llevarse la victoria ante Compañía de María y salir aparte de ese playoff, conseguía aumentar su ventaja con el tercero desde la cola hasta 4 puntos fuera del descenso. Y por último el Patatas Gómez, que caía también ante San Juan en un partido más igualado de lo que nos podíamos pensar. Finalmente los de San Juan se llevaban la victoria y conseguían no acercarse a esos puestos de quinta, cuarta posición. Francho. Perfecto. Bueno, pues finalizamos nuestro bloque con Alejandro Oliva y ahora sí que entra Alejandro Les para quedarse. Buenas noches otra vez. Otra vez, buenas noches. A escape tú. Vamos rápidamente. Sí. ¿Qué ha pasado en la tercera división? Sorpréndenos. Bueno, pues en la tercera división tenemos Paniza 3, Almonacid 2, un partido muy igualado en el que a descanso llegaban 1-1. Paniza se ponía 3-1 a falta de 5 minutos y quedando 2 minutos Almonacid metía ese 3-2 que acabó siendo definitivo y no pudo empatar. En uno de los partidos de la jornada, en la parte de arriba, Zafán se enfrentaba a Pirineos y hizo muy bien su trabajo Zafán jugando de local. Marcaba Pirineos el cuarto gol en el minuto 38, pudiendo así intentar ese empate final, pero sentenció Zafán quedando un minuto para acabar el partido. Calatayud venció 7-3 a Caspe, que sigue colíder y no dio opción. Sí que es verdad que empezó ganando Caspe 0-1, pero Calatayud puso otra marcha más y se llevó el partido. Se puso 7-1 y luego sí que Caspe marcó 2 goles más. En la parte de abajo teníamos Ijar Ebrosala, que se lo llevaron los locales por 4-2. El cuarto gol en el minuto 38, lo que ya hizo imposible esa remontada de Ebrosala. Y sí que destacar que otra vez los 2 goles que marcan los de Ebrosala son 2 juveniles, que son los que parece que están intentando mantener a ese Ebrosala. Una sorpresa es el partido de Coras Gelsa. Sorpresa, yo se lo avisé a un jugador de Coras que tuvieran cuidado con Gelsa, que venía muy bien, y Coras acabó perdiendo 0-2 con Gelsa en un partido en el que Coras estuvo muy fallón de cara a portería, pero Gelsa supo hacer lo que tenía que hacer y se llevó el partido por 0-2. Andorra perdía en casa 0-11 contra Cadrete, sin opción, el líder no daba opción a Andorra. Borja 1, Utebo 2, es otra sorpresa. Tenemos ahí a Borja hace poco, bueno, la semana pasada teníamos aquí hablando que todos los partidos eran finales y empezó ganando Borja y le dieron la vuelta en 2 minutos. Todos los goles, el 1-0 fue en el 29, el 1-1 del empate de Utebo en el 30 y el 1-2 definitivo en el 31, o sea, todo pasó en 3 minutos. Y otra sorpresa grande es el Ainzón 5, Peñalamurga 6. Es una sorpresa porque hay que decir que Ainzón lleva 2 derrotas seguidas, además contra los de abajo, que viene de haber perdido con la semana anterior con Ebrosala. Y este partido con Peñalamurga empezaba ganando Peñalamurga 0-3
Ainzón le daba la vuelta al partido y se ponía 5-3 en el minuto 37, lo que parecía ya definitivo, pero consiguió darle la vuelta en 3 minutos a Ainzón y llevarse el partido por 5-6. Y nada, ahora mismo Cadrete y la Unión siguen intratables en la parte de arriba con 45 puntos, ambos con 20 partidos, y esa victoria de Zafán, junto con la derrota de Pirineos, hace que Zafán se ponga con 40 puntos y un partido menos, que es el que nos comentaba la semana pasada nuestro protagonista de Borja, que se enfrentan. Y si Zafán consigue la victoria, se pondría a 2 tanto del liderato como de ese playoff ansiado por todos. Vamos con, sí, eso con es. Autonómica. Eso es, vamos del tirón todo con la Autonómica. Teníamos comenzar la jornada con una sorpresa. Coras conseguía sacar un punto frente a Zaragoza Unión, un gol. Era un partido muy, muy igualado en el que Coras consiguió empatar en la última jugada prácticamente de partido. San Lázaro vencía 6-1 a Jaca en el duelo por la salvación, un partido que no tuvo mucho problema porque se puso San Lázaro 4-0 y marcó Jaca y luego ya sentenció el partido. Torrellones, que sigue sin puntuar, perdió 0-5 con Sala 10, que no le dio ninguna opción. El Burgo venció 4-2 al Almozara en un partido que iban 2-2 y acabó llevándose el Burgo en los últimos 4 minutos de partido. Palomeque Calasanz perdía por 1-3 en casa frente a Boscos en un partido de pocos goles en el que se llegaba con 0-0 al descanso. Pastriz vencía 13-4 a San Jorge, que no le daba ninguna opción. Gurrea empataba en casa 6 frente a La Salle. La Salle era capaz de remontar un 6-3 en 7 minutos y conseguía el empate a falta de 2. Que es verdad que es un empate que no le gusta a nadie, pero La Salle ha conseguido un empate en Gurrea que no ha ganado nadie allí en Gurrea, con lo cual un empate no está mal. Y el Límite no consiguió ganar, pero se acercó a Compañía de María, quedaron 5-6. Hubo una igualdad máxima sorprendente porque nadie esperaba que Límite estuviese tan cerca. Compañía de María se puso 1-4 ganando, pero el Límite se consiguió empatar ese partido, pero finalmente en el 37 Compañía de María marcaba ese 5-6, lo que hace que la liga esté muy, muy apretada. La parte de arriba, el Burgo y Sala 10 están a un punto, que recordar que si alguien quiere ir a verlos, juegan este fin de semana, va a ser un auténtico partidazo. Juegan en casa, juega el Sala 10 en casa, solo les lleva un punto de diferencia y parece ser que el que salga de aquí tendrá ya, no vamos a decir todo, porque todo puede pasar, pero gran muy encarrilado, ¿no? Muy encarrilado sí, el camino hacia la tercera. Es verdad que si gana el Sala 10 y Compañía de María hace también su trabajo, se vuelve a meter en la parte de arriba, o sea, se mete Compañía también de lleno, porque ahora mismo está 4 del Sala 10. Y en la parte de abajo pues tenemos a los Torrellones últimos con 0 puntos, La Salle con 9 y ya el que marca justo el descenso que está para bajar, San Lázaro con 15, pero ya tiene al Límite y a Jaca con 3 puntos por encima, con lo cual es un partido que en cualquier momento puede salir. Ese último puesto va a estar muy, muy reñido. Y eso, tenemos esta semana ese partido que te comento, el Burgo Sala 10, el Sala 10 Burgo y La Salle Montemolín con el Límite, que también es un partido en la parte de abajo. Luego, en el grupo 2, que luego tendremos protagonista de este grupo, la Unión Exea se jugará el 10 de mayo, Daroca vencía 6-2 a Olympiaque, Muel 8-3 a Zuara, la Almunia vencía 5-1 a Sástago, Tauste 8-3 a Pinseque, Alagón 7-3 a Épila y Belchite 1-6 a Mayén. Unos resultados que han ganado los favoritos prácticamente en todos de ellos, no ha habido mucho igualdad porque ha habido bastante diferencia, y sí que remarcar que Daroca va primero con 40, pero tiene a 5 puntos a Alagón con un partido menos, que se enfrenta a Mayén, que va tercero con 33 puntos. Están los dos ahí. Y sobre todo, pues decir que hemos estado hablando entonces con la de Avenida Alagón, que es que puede ser un buen año para los de Alagón, porque pueden subir tanto el femenino como el masculino, con lo cual les vendrá bien para Alagón. Y este fin de semana, luego le preguntamos, pero hay un Exea Daroca, juega Exea contra el líder de la categoría. Y para terminar nuestro repertorio tenemos nuestro grupo favorito. El tercero. El tercero, exactamente, el de Teruel. Albalate, ha habido los 3 primeros partidos, no ha habido opción prácticamente. Albalate perdía 1-11 con Mosqueruela, Maestrazgo vencía 8-2 a Sarrionense y Castelseras le ganaba 15-3 a Territorio Minero, unos partidos con bastantes goles. Luego Montalbán perdía 2-3 frente a Más de las Matas, un partido que tenía ganado Montalbán, ganaba 2-0 y en el último minuto del partido se lo llevó Más de las Matas por 2-3, con lo cual remontó esa diferencia. En el partido de la jornada que enfrentaba Alcorisa Alcañiz, Alcorisa empataba 3
Es el segundo pinchazo consecutivo de Alcañiz, que la semana anterior había perdido con Aliaga. Un partido en el que estuvo totalmente igualado y se empató en el minuto 33 y ya no hubo más movimientos. Y ese pinchazo podría haberlo aprovechado Aliaga Turística para ponerse bien arriba, pero hubo sorpresa y no consiguió vencer en casa. Empató a 4 frente a Favara. Al descanso ganaba Favara 0-2. Sí que es verdad que luego se puso ganando Aliaga Turística y quedando un minuto empató Favara el partido a 4. Y esto hace que tengamos al Maestrazgo primero con 40 puntos. Alcañiz lo sigue muy de cerca con 38. Aliaga Turística con 37 y después un poco más abajo Altiplano con 36 y Alcobendas con 35, que como bien sabemos, cualquier semana de estas hay cambio de líder, y este fin de semana destacar ese Mosqueruela que sí que frente a Aliaga Turística, que si Mosqueruela quiere volverse a meter en la parte de arriba tiene que ganar, y si Aliaga Turística quiere pelear hasta el final por el ascenso debe hacer su trabajo y ponerse arriba. Pues hecho todo el análisis completo, vamos con nuestro dueto de protagonistas. Así es. Adelante con ellos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Luis Pello y Diego Laplaza, los dos del Lexea Fútbol Sala. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Parecen Epiblas porque habéis respondido los dos a la vez. Bueno, el Lexea, un clásico de tercera hasta hace un par de años, en que bajó de categoría y bueno, aunque el año pasado fue segundo de este grupo, volvéis de nuevo a estar ahí en una temporada donde comenzasteis de manera pues bastante dubitativa. Pues sí, correcto. Además, comparado con el año pasado, que aunque hicimos una temporada casi perfecta, o sea, realmente empatamos 2 partidos y perdimos 1 en toda liga, que con casi todas las competiciones pues sería prácticamente ser líder. Pues en nuestro caso tuvimos un equipo que lo hizo mejor que nosotros y fue el que ascendió, que fue Inzón. Y bueno, nos tuvimos que dar otros años aquí en el que, bueno, pues como dices, hemos empezado muy dubitativamente. Éramos, después de ese año pasado, yo podríamos decirlo, claros favoritos para conseguir este ascenso, pero bueno, las cosas no han ido saliendo como queríamos. Está habiendo una mejora, creo yo, en muchos equipos, como por ejemplo Daroca, que lo hemos nombrado, que es el que nos visita este sábado y que bueno, está haciendo las cosas muy bien. Va líder, Alagón también ha dado una gran subida. Mayen, que es el equipo que descendió, pues bueno, también está ahí arriba, como era lógico. Pero bueno, nosotros seguimos ahí, estamos, podríamos decir, un poco lejos, pero bueno, ahora tenemos unos partidos en los que podemos volver a intentar entrar. Nos viene el líder, luego tenemos que ir a Muel, que va por encima nuestra. Bueno, pues podemos intentar dar nuestro último paso para intentar volver a entrar. Son jornadas importantes para ello. El último empentón. Eso es. El último empentón es este o no hay otro. Sí, además, diciendo esto que comentabas, yo, pues mi pregunta iba un poco por ahí, que viendo cómo van esos grupos de arriba y ese inicio que tuvisteis, si veíais que podíais intentar ese último arreón, como bien decís, o ya lo veis más de preparación para intentar pelear el año que viene, porque está bastante, dentro de cabe, lejos ese primer puesto. Sí, a ver, al final hay que intentar, tampoco es cuestión de que, por ejemplo, en febrero ya que tiremos la toalla. Creo que al final que podemos, ahora vamos, creo que estamos a 13 puntos, sí que es verdad que con un partido menos, como habéis comentado, que fue el de este sábado pasado, que bueno, que si ganas ese partido, ahora te viene el líder, le consigues ganar, bueno, estás a 7, sigues estando lejos para posible ascenso. Al final, por ejemplo, Daroca todavía no ha perdido ningún partido, entonces está siendo difícil que pierda puntos, pero bueno, hay que seguir intentando. También uno de los objetivos también que siempre se ha tenido aquí en el Lexea es intentar formar un poco a todos jugadores jóvenes que vamos teniendo. Vamos teniendo jugadores jóvenes que van aprendiendo, o jugadores que vienen del fútbol y que, bueno, están empezando ya al fútbol sala. Entonces, aunque siga teniendo ese objetivo, también se puede decir que el preparar y el ir preparando la siguiente temporada, aunque siga siendo la misma categoría, pero que los jugadores que ahora sean segunda línea, podemos decir, en un paso adelante, o jugadores que vengan del fútbol, aprendan todavía más, pues también es importante, claro. Luis, ¿cómo los preparas a estos muchachos para el arreón final?
Bueno, a ver, la verdad que como bien has comentado antes, sí que tuvimos un inicio algo dubitativo, sí que estuvimos al inicio un poco irregulares, sobre todo fuera de casa, pero como bien ha dicho Diego, al final consiste en estar ahí, intentar pelear hasta el final, dejarnos todo lo que esté en nuestra mano y dar toda la guerra que podamos, ¿no? Bueno, pues lo dicho, este fin de jugamos contra el Daroca y veremos. Lo que es a nivel de preparación física, un poquito que te puedo hablar yo, a nivel de entrenamientos, la verdad que creo que el grupo está respondiendo a las mil maravillas. Y es que todos los días para entrenar estamos prácticamente toda la plantilla, gente que viene del B, gente que viene a echar un cable, entonces siempre estamos 12, 13 jugadores entrenando. Y eso pues se agradece a la hora de hacer tareas, a la hora de hacer ya no solo preparación física, sino ejercicios de estrategia, ejercicios mucho más específicos a nivel técnico, táctico, ¿no? Pues el nivel de compromiso del equipo en los 2 días que entrena el equipo, más el extra de refuerzo de recuperación post partido, pues la verdad que eso se está cumpliendo y se sigue llevando a cabo y lo cierto es que el equipo por ese lado se está dejando todo lo que tiene. Luego ya veremos hasta dónde somos capaces de llegar. Y con ese partido que hablábamos de que juegues con el líder, me gustaría saber vuestros puntos de vista, uno como jugador y otro como preparador físico, de cómo veis ese partido frente a Daroca. Bueno, nosotros la verdad en la ida, aunque al final fue un partido de los que perdimos, creo que realmente que tuvimos momentos de ser mejores que ellos, además en su pista, que es uno de sus grandes fuertes, porque es una pista, el típico fortín, que realmente es muy difícil rascar puntos. Y hubo muchos momentos en los que fuimos, yo creo que superiores y al final perdemos el partido en una jugada a los últimos minutos de lo que se dice la contra de la contra, sales a la contra y te la vuelven a robar y a la contra nos metieron. Entonces creo que, bueno, también si vamos con la dinámica un poco de nos olvidamos de que es el líder y de que es un equipo que en teoría debería ser mejor que tú, yo creo que les podemos competir al final. Nosotros en casa solemos responder bien y yo creo que si vamos con esa mentalidad, yo creo que podemos rascar. Además, hablando de lo que hemos dicho antes, de que es la última bala, no sabemos si la bala irá a dónde tiene que ir, pero es la última, entonces hay que dispararla. Sí, bueno, yo únicamente simplemente remarcar, ya no por este partido, sino que estamos ya llegando al final de la temporada, ¿no? Este partido ya se va a jugar el 1 de marzo y la propia competición acaba a mediados de mayo, últimos 2 meses y medio de competición. Entonces, yo lo único que te puedo decir es que en este momento de la temporada ya las cargas están bajando a nivel de volumen, los entrenamientos son menos duraderos, por decirlo de alguna manera, y se sube la intensidad de los ejercicios. Entonces, ahora mismo pues estamos intentando hacer eso, ¿no? Ejercicios un poquitín más intensos, un poquito menos voluminosos para mantener ese punto de forma, esa chispa y llegar al tramo final de la competición pues en óptimas condiciones. Hablando de tramo final, y nos olvidamos de la liga, vosotros sois un clásico de las maratones. La maratón que organiza el SA, pues es en el mundo del futsal aragonés conocidísima. ¿Qué planteamiento nos hacéis para este año? ¿Hay sorpresas, no hay sorpresas, novedades? ¿Qué nos podéis contar de vuestra maratón? Pues sí, arranco yo si quieres. La edición número 29, la verdad que estamos muy contentos de llegar ya a esta edición. La verdad que es que yo cuando empezamos, ni Diego ni yo habíamos nacido cuando empezó a arrancar todo esto. O sea que, y este año pues volvemos a la carga. La verdad que estamos muy contentos por la respuesta de la gente. Diego ahora nos matizará que él lleva todo el tema administrativo, por decirlo de alguna manera, pero es que en un día se llenaron las plazas, o sea, 32 huecos, 32 plazas, y en un día se agotaron incluso 4, 5, 6 equipos en lista de espera. La respuesta de la gente es espectacular y esperamos pues de nuevo vivir unos días de fútbol sala, de fiesta, de todo, ¿no? De implicación del pueblo. Se vuelca todo el club, se vuelca toda la comarca. La verdad que estamos con muchas ganas, ¿no? De terminar de preparar lo que nos queda y de que llegue y lo arranque. Diego comentará ahora las novedades porque tenemos 2 muy importantes. Pues hala, dispara, Diego. Sí, bueno, un poco también por matizar un poco también lo que ha comentado Luis, de que bueno, lo de las inscripciones este año ha sido una completa locura. O sea, poco más de 24 horas ya teníamos los 32 equipos. Sí que es verdad que aparte de ser la maratón del
del Exea, es la maratón de Egea en ese sentido, de que todo el pueblo se vuelca, o sea, todo el mundo está en el polideportivo a cualquier hora, puedes estar a las 2 de la mañana, estar el polideportivo lleno. Y eso es lo que a mucha gente le llama la atención y que es como nuestro principal fuerte en ese sentido, de que la gente aquí viene a disfrutar y a pasarlo bien. Y luego este año, como bien dice Luis, tenemos una novedad que siempre empezábamos los torneos el jueves santo, a las 9 de la mañana. Este año vamos a hacer como un poco adelantándonos a lo que van a hacer en el Mundial de Fútbol de 2030, de hacer un partido inaugural en otro sitio. Pues nosotros es el partido inaugural el miércoles. El miércoles a las 9 de la noche haríamos el partido inaugural del Grupo 1, un poco así por empezar a que la gente empiece a venir y se empiece a preparar, que es algo que la gente, bueno, parece que lo ha acogido positivamente. Y veremos a ver qué tal responde la gente, aunque sabiendo cómo es todos los años, porque al final son 29 años y es que la gente sigue pidiendo que siga y siga. Va a estar muy bien. Esas son las novedades que tenéis. ¿Y cómo andamos de esto? De premios. De perricas. Ya sabéis que muchos equipos van allí, aparte de pasárselo bien, a saltar la caja. Pues ahora mismo el dato, Luis, ¿tú te acuerdas? Porque ahora mismo no, fíjate que yo ni me acuerdo, ¿eh? Son tantas cosas que vamos llevando a la administración que son datos que de vez en cuando se olvidan. Todo el importe de las inscripciones que pagan los equipos, que son 150 euros que es lo que es la inscripción de los equipos al torneo, se dedican íntegra y exclusivamente al pago de premios. Por lo tanto, en general se reparten 4.800 euros en premios. En este caso son 2.200 para el campeón, 1.000 para el subcampeón y el resto se dividen entre los semifinalistas, si no recuerdo mal. Y más allá de que a los cuartofinalistas luego pues la inscripción les sale gratuita al año siguiente y demás. Pero bueno, como bien dices, hay equipos que se apuntan porque son del pueblo, son de la localidad y al final es lo que la gente espera todo el año. Pero también hay equipos de fuera que vienen, como bien dices, a lo que vienen. Y bueno, pues el premio, nosotros entendemos que eso que es importante, ¿no? Dedicar todo lo que los equipos pagan a poder dar esos premios en metálico. Y este año, pues bueno, tenemos un equipo que viene de Barcelona, que ya lleva muchos años viniendo y que este año es el cabeza de serie número 1, ¿no? El actual campeón, y que intentará revalidar el título y llevarse el dinero a casa, por supuesto. Pues Luis y compañía, un placer teneros aquí en 40x20. Haremos seguimiento, lógicamente, no solamente del equipo, que lo hacemos todas las semanas, tanto de Diego como de Luis, sino de esa maratón, que es un clásico de nuestro futsal. Un placer haberos tenido aquí en 40x20. Un saludo. Muchas gracias. Un placer nuestro. Adiós. Bueno, Alejandro, que nos vamos con las selecciones, que les hemos dejado... Sí, que se va el tiempo, si no, sí. 2 minutos les hemos dejado. Un abrazo. Un abrazo. Rafa Beltrán, ¿sigues ahí? Estoy aquí. Voy a jugar al primer toque como si fuera Julián Álvarez o Antoine Griezmann. Voy a como jugar en tus tiempos mozos. Venga. Eso es. Pues bueno, finalizó esta semana lo que es el campeonato de sub-19 y sub-16 femenino en Madrid. Bueno, pues los resultados de las selecciones pues no pasaron a las semifinales, pero fueron una imagen más o menos buena. La sub-16 ganó 2 partidos y la otra y perdió un partido, y la sub-19 pues tuvo una victoria y 2 derrotas. Y ya pues también comentar que la selección sub-14 masculina jugó un amistoso el domingo en Mayén frente a la selección de La Rioja con una victoria de 2-1 para el equipo de Juan Gómez Galo, que dejó muy buenas sensaciones ante un rival que plantó cara de bastante nivel, la verdad. Me sorprendió porque plantearon los riojanos un partido muy duro, parecía de todo menos un amistoso, por el nivel y el nivel físico y de juego de la selección riojana. También se disputó la selección sub-12 femenina, un amistoso contra Mayén infantil, que venció el equipo de Inés Domingo por 0-2. Y ya solamente, pues ya comentar que las selecciones sub-14 y sub-12 van del 5 al 9 de marzo, se van a Chipiona, en Andalucía, a jugar el Campeonato de España. La sub-14 está encuadrada en el grupo A con Cataluña, Andalucía y Ceuta, y la sub-12 está encuadrada con Cataluña, Madrid
y Ceuta. La verdad es que son dos grupos exigentes, pero tanto el equipo de Carlos Díez, la sub-14, como el equipo de Inés Domingo, la sub-12, van con la ilusión de hacer lo mejor posible y de dar alegrías a los aragoneses con su participación allí. Espero y deseo que a Inés, la selección ahora sub-12, la podamos tener la próxima semana, desde allí. Pues ojalá la podamos tener. Recordar que esta semana la selección que dirige nuestro compañero y amigo Carlicos Perena se viste de corto en un amistoso. Y bueno, agradecerle a nuestro gran Rafa Beltrán que haya estado con nosotros, porque sabemos que está malico y ha hecho el esfuerzo de no perderse esa cita con todos los seguidores y seguidoras que nos seguís habitualmente aquí en 40x20. Pues hora y media de programa, nadie puede dar más por tan poco. Os pedimos que os suscribáis, como decimos todas las semanas, y nos vemos y nos oímos la semana que viene aquí en 40x20. Sed buenos. Adiós.